se define como aquel uso implantado en una comunidad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es aquel derecho que crea un derecho constitucionario, es una fuente formal, está considerado como sistematizado, es decir, una actividad creadora de normas generales y típicas, cuyo procedimiento de la costumbre jurídica es la norma constitucional. Las costumbres jurídicas son normas sociales que representan una conducta humana para regular en el ámbito territorial determinados aspectos, en el ámbito territorial determinado a una sociedad. En el siguiente tema vamos a hablar de las nociones generales. Después de la ley nos toca abordar el estudio de las costumbres jurídicas, considerada por la doctrina como una fuente directa del derecho, también como la más antigua fuente formal. Cuando hablamos de la más antigua fuente formal, vamos a remontarnos a los historiadores y a los etólogos y a los sociólogos, a los filósofos, a Weber, a Marx, esos que hablaron de tantas cosas y hablaron de la ley. Tienen por hecho bien conocido que la costumbre es la forma que revisten los sistemas primitivos del derecho. Si bien en los sistemas modernos ha perdido el lugar, ¿verdad? Ha perdido el lugar preponderantemente que tenía ante las fuentes formales, es decir, perdió fuerza, para pasar a fuentes secundarias subordinadas o por debajo a la legislación. Esto quiere decir que la legislación siempre va a tener más fuerza jurídica. En el siguiente tema vamos a continuar hablando de los procesos de formación de la costumbre jurídica. En la primera etapa vamos a conseguir la costumbre primitiva o muy antigua. En la primera etapa la costumbre primitiva, indiferenciada de pura y traslada hacia el campo más concreto de los usos sociales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que fue la primera etapa de la costumbre. En la segunda etapa se crea un ámbito social por la repetición continua de una conducta. Y en la tercera etapa, en un momento posterior y en virtud que un uso colectivo que va repitiendo y atacando en un medio social determinado. En otro punto vamos a conseguir la convención del uso social en costumbres jurídicas. Existen muchos usos y convencionalismos sociales que son costumbres jurídicas. En resumen, la costumbre podemos decir que es normas jurídicas no establecidas, ¿verdad? Pero que dentro del ámbito social o del ámbito de la comunidad se consideran leyes y fuentes del derecho. Es todo. Muchas gracias. Elementos de la costumbre. Existen dos elementos, los cuales son elemento externo u objetivo. Este elemento tiene unas condiciones generales, constantes, que son reiteradas. General, son de uso extenso. Uniformidad, no admiten tácticas contrarias. Notorias, no es secreto, es público. Se puede decir que este elemento se refiere a las conductas que se repiten de manera constante y uniforme en un lugar determinado y por un periodo de tiempo prolongado. Este comportamiento debe ser observado por la gran mayoría de los miembros de la comunidad. Es un elemento objetivo porque es fácilmente verificable por los sentidos. Se puede decir que se refiere a la conducta reiterada a través del tiempo. El segundo elemento es el elemento interno o subjetivo. Se refiere a la opinión iuris y la opinión necessitaria. Se dice que es la naturaleza de la costumbre que está en el uso y práctica reiterada. El elemento subjetivo consiste en el convencimiento de la comunidad y de cada uno de sus miembros
que al comportarse en una determinada manera cumple un deber jurídico y no lo hace, será objeto de una sanción jurídica. Esto implica que existe una convicción colectiva que el comportamiento repetido obedece al cumplimiento de un deber jurídico y por eso cada individuo que realice las mismas conductas bajo la creencia de que si no se comporta de esa manera transgrede un mandato jurídico, a lo que podrán seguir sanciones jurídicas. Este elemento también se denomina opinión iuris. Es este rango lo que diferencia la costumbre jurídica de las normas del trato social y de las conductas simplemente convergentes. En las dos últimas podemos observar el mismo comportamiento repetido, pero solo en la costumbre existe el convencimiento de que existe un deber jurídico que sustenta esa conducta repetida. Como siguiente punto, les hablaré de la naturaleza de la costumbre jurídica. Esta se basa en tres teorías. Teoría de legalista. Esta teoría explica que los actos humanos realizados por la costumbre son imprecisos, empíricos y razonables, por lo que nada hay en ellos que los haga coercibles. En cuanto a la teoría que afirma el valor intrínseco de la costumbre como fuente del derecho, sostiene que la interdependencia de la costumbre jurídica es de naturaleza que tiene el valor intrínseco, que es una fuente del derecho, así la ley la reconozca o no. La otra teoría es la teoría histórica comparativa. Esta teoría de la que es necesario construir acta doctrina y sobre todo acta jurisprudencia, una importancia decisiva en la formación de la costumbre. Como siguiente punto tenemos la ley y la costumbre. Existe una gran diferencia entre estas dos fuentes del derecho, las cuales podemos mencionar por su origen. La costumbre ella nace por iniciativa popular y la ley nace por iniciativa de la asamblea, es decir de los órganos competentes, es obligatorio. Por su forma, se dice que la costumbre son actos, usos y prácticas, es un hecho, no es escrita. La ley es escrita. Por su preferencia, la costumbre se adapta, se acopla al medio social y la ley tiene seguridad. También se puede decir que existen diferencias por su carácter. La costumbre es voluntaria, es autónoma y es interna, aunque no existen consecuencias jurídicas. Y la ley es orgánica, todas las personas deben obedecer. Por su contenido, la costumbre regula las relaciones entre los particulares y la ley regula las relaciones entre el estudio y los particulares. Como último punto tengo el valor de la costumbre como fuente del derecho. Se dice que es una fuente material del derecho, es el pueblo, a través del poder legislativo del Estado que manifiesta el derecho en forma de ley o directamente en forma de costumbre. Procede de la propia sociedad no organizada que mediante la observancia reiterada de una conducta acaba imponiéndola preceptivamente. Las normas fijadas por la costumbre surgen de manera espontánea, por la actuación uniforme y continuada o habitual de una sociedad. La ley se dicta, la costumbre se vive y rige aunque no se haya recogido por escrito, basta que sea comprobada por el uso manifiesto. Suele decirse que la costumbre es un elemento material, la reiteración de un comportamiento,
y un elemento espiritual, la elevación de ese comportamiento modelo de conducta, de observancia preceptiva, opinion iuris seu necessitatis. Así se distinguirá la costumbre de los usos sociales. Si bien el asunto más pacífico, la costumbre es fuente del derecho, porque la ley así lo determina. Esto sucede en general y en ocasiones con carácter concreto. A veces no es que rijan de efecto la ley, sino que la ley se remite para regular un punto a la costumbre. En este caso de remisión se puede decir que la costumbre sube de rango, apoyada en la ley.